Ante los ojos de Dios solo existen tres clases de personas. El frío, que representa el ateo o el idólatra. Este es el individuo que completamente ha rechazado la cruz del Calvario. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El segundo es el caliente, que representa el verdadero creyente. Este es el que ha tomado su cruz, Mateo 10:38, y fielmente va en pos de Cristo, Mateo 16:24, manteniéndose firme en su decisión, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y claro está, tenemos al tibio, al indeciso, el que hoy toma su rumbo, pero mañana toma el otro, Santiago capítulo 1, versículo 8. Pero de estos tres, solo uno será vomitado de la boca de nuestro Señor. Este es el tibio, pues este es un traidor, un cristiano carnal, un religioso indiferente a la verdad, un infiel, al que podemos llamar un ser neutral, uno que no está ni a favor ni en contra de Cristo, pero cuyo final será peor que el de un ateo. En este video aprenderemos el porqué. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora veamos. En estos versos, el Señor Jesús, el Amén, cuyo nombre también es el testigo fiel y verdadero, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, le habla a la séptima y última iglesia de Asia. Esta era la peor de las 7 iglesias, de las cuales Juan fue dirigido a escribir en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pues dicha iglesia era la única de las 7 donde Jesús no tuvo nada positivo que decir antes de reprobarla, como podemos ver con las primeras 6 iglesias. Es bueno observar que nosotros servimos un amo que siempre nos va a animar antes de reprobarnos. Claro está, si somos diligentes en nuestro deber hacia él. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Estas palabras de nuestro Señor hacia la iglesia de Éfeso nos debería animar a todos a siempre dirigirnos hacia otros con palabras positivas antes de reprobar a alguien. Claro está, siempre y cuando estas palabras sean ciertas y sinceras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo algo contra ti. Reprobar a otros por su mala o errónea conducta es bueno y bíblico, y el deber de todo creyente. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Con esto dicho, el Señor Jesús no tuvo nada positivo que decirle a la séptima iglesia encontrada en la Odisea, al contraste de lo que podemos leer con las primeras 6 en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 19, y Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 13. Con la séptima iglesia, Cristo va directo al grano, lo que nos debería enseñar cómo nuestro Dios ve el pecado de la neutralidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Este verso también se puede leer de la siguiente manera. Yo he visto tu corazón y lo he encontrado dividido. Oseas capítulo 10, versículo 2. Que no estás ni aquí ni allá. Ojalá estuvieras allá o acá, pues por lo menos serías íntegro en tu decisión. Yo también he examinado tus obras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Como en la iglesia eres un santo, pero fuera de esta te comportas como un diablo. Cuando eres visto por los hombres, haces el bien, pero prefieres las tinieblas para ejecutar tu mal. Job capítulo 24, versículo 17. Eres un hombre de doble ánimo. Santiago capítulo 1, versículo 8. Una espada de 2 filos, cuyas buenas acciones en su momento pueden ser efectivas, pero contraproducente a la misma vez, especialmente para aquellos que no tienen ojos para ver. Mateo capítulo 15, versículo 14. Y así, efectivamente, convirtiéndote en una piedra de tropiezo para aquellos que con sinceridad van en pos de mí. Lucas capítulo 17, versículo 1. Pero ay de ti si te quedas en ese estado. Ay de ti si alguien tropieza por causa tuya.
Lucas capítulo 17, versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mis amados, tener un temperamento indiferente a nuestra religión no tiene sentido. Si la cristianidad es algo verdadero, debe ser entonces como un tesoro escondido para nosotros y por ende digno de buscar y excavar. Si la cristianidad es algo falso, debe ser entonces aborrecido, como algo vil, indigno de nuestro tiempo y dinero. O en otras palabras, si la cristianidad vale algo, entonces lo vale todo, o esta no vale nada. Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Esto es, si les parece mal seguir a Cristo tiempo completo, si dedicarle al Señor más de 1 hora y media cada domingo para usted es fanatismo, pegue la vuelta y no pretenda más, pues nuestro Dios lo requiere todo o nada. Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Un verdadero creyente, o el hombre caliente, cuando sus ojos son abiertos y sus razones afectadas, no tiene otra pero rasgar su corazón por sus infracciones hacia Cristo, dando a nacer un verdadero y genuino arrepentimiento que solo puede nacer del corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. A lo contrario, un falso convertido, un hombre tibio, no es afectado positivamente o negativamente por la palabra de nuestro Dios, pero encuentra la religión como algo útil cuando a éste le conviene. Lucas capítulo 6, versículo 45. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Los tibios, mientras que estemos en este mundo, serán numerados en conjunto con los calientes, por aquellos en liderazgo, pero cuyo final será distinto. Pues los tibios no serán encontrados junto a los calientes en el día de la separación entre lo precioso y lo vil, entre el trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mis amados, ¿qué ganamos al final si nosotros, siendo tibios, somos numerados en conjunto con los calientes por líderes y pastores cuando el juicio le pertenece a Cristo? ¿No es Él el que conoce el corazón de todos? Hechos capítulo 1, versículo 24. Y orando los apóstoles dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Cristo conoce el corazón de cada uno de nosotros, y fue Él el que dijo que ni frío ni caliente, pero tibios, seremos vomitados de su boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Si lo pensamos, el pecado y la ruina de Judas fue agravado por el hecho de que fue parte del ministerio de Jesús, pues Él era el tesorero. Juan capítulo 13, versículo 29. Pero Judas a la misma vez era un ladrón. Juan capítulo 12, versículo 6, haciendo a Judas un malhechor, un hombre tibio y al final un traidor. Hechos capítulo 1, versículo 25. Para que uno de estos dos tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, esto es, al infierno, por traicionar a nuestro Salvador. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí podemos ver el severo castigo de aquellos que son creyentes de profesión y no de corazón. Agua tibia en el estómago lo revuelca y da náusea, provocando a la persona a vomitar. Y Jesús aquí da a entender que el castigo es más severo para aquellos que son tibios. Sí, más severo que el castigo de los ateos, representado por los fríos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Mis amados, este verso que acabo de leer no es dirigido hacia el ateo, pues este no ha hecho una proclamación de fe.
y por ende no ha sido santificado por la sangre de Cristo. Este verso es más bien para el creyente, cuyo corazón dividido lo ha llevado a vivir una doble vida, y por ende pisotear la sangre bendita del Cordero. Veamos cómo Hebreos 10:29 también se puede leer. ¿Qué peor castigo piensan ustedes que merece que el que pisotea la sangre de Cristo y la trata como si fuera fango o algo común, que no tiene provecho o razón de ser, especialmente cuando una vez con esa misma sangre sus pecados fueron perdonados y su nombre justificado, y para colmo insulta y afronta al Espíritu Santo, pretendiendo y dando apariencia de ser un árbol fructuoso, cuando en verdad es un palo seco, una rama cortada, lista para el fuego? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Suficiente mal es darle nuestra espalda a Cristo cuando su salvación es ofrecida hacia nosotros, pero peor es cuando la aceptamos solo para descuidarla a favor de los afanes de este mundo. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Minimizamos la gran obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario cuando aceptamos su sacrificio, solo para revolcarnos nuevamente en el fango de nuestras vidas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es el hombre tibio, que después de haber sido removido del fango de su vida y lavado con la sangre bendita del Cordero, este rápidamente regresa al fango donde su amo lo encontró. Para resumir, muchos somos culpables de crear en nosotros mismos y o en otras personas un falso sentido de seguridad. Creemos que porque hicimos una proclamación de fe, o porque tenemos dinero, estudios, talentos, habilidades, y porque por lo general todo nos va bien, esto quiere decir que Dios está complacido con nosotros y por ende nos ha bendecido. Esta errónea noción ha puesto a dormir a muchos dentro de la iglesia, dando a nacer generaciones de falsos convertidos, hombres y mujeres tibios. Pero tengamos cuidado, mis amados, que creyendo que estamos parados, no nos estemos ahogando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo Dios nos ve a nosotros pueden ser dos cosas completamente distintas. Nosotros nos podemos ver como bendecidos, mientras que Cristo nos puede ver como miserables. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y por eso nos consta buscar la aprobación de nuestro Dios, y no la del hombre. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos ser y mantenernos como hombres y mujeres calientes? Simple: manteniendo la llama de nuestro corazón prendida. Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro sobre Jesús: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Las Escrituras son el aceite que mantiene la llama de nuestro corazón prendida, y nuestra obediencia a esta es la evidencia. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, porque una persona se congregue en una iglesia, no lo hace a este un cristiano. De la misma manera que un ratón meterse en una lata de galletas, no lo convierte a este en una galleta. Pero de cierto les digo, que mejor le va al ratón que al supuesto creyente, pues un ratón sigue siendo un ratón dentro o fuera de dicha lata. Pero un pecador no arrepentido en una iglesia lo hace a este un blasfemo, o, en las palabras de Cristo, un hombre tibio, en mis propias palabras, un traidor, y traidores no tendrán parte en el reino de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 1.
El Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.